Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. Año tras año, las inundaciones en Europa y en España constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas, por lo que la lucha contra los efectos negativos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una constante en la política de aguas y de protección civil. En el ámbito europeo, ha sido objeto de desarrollo específico mediante la Directiva 2007/60/C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, los cuales establecieron 3 fases esenciales en la implantación de esta directiva. La primera, la evaluación preliminar del riesgo de inundación en aplicación del artículo 6 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que seleccionó, en cada demarcación hidrográfica, las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, ARPSIS. La segunda fase consistió en la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en estas áreas de riesgo potencial significativo de inundación, así como, en general, la delimitación de los cauces públicos y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la delimitación de la zona de dominio público marítimo terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su zona de servidumbre de protección, los cuales se han integrado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La tercera fase consiste en la elaboración y aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación, BGRI, y cuyo contenido se centra en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada y estar coordinados con los planes hidrológicos de cuenca. El artículo 13 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, establece el procedimiento de elaboración y aprobación de estos planes, en virtud del cual los distintos organismos de cuenca, con la cooperación del Comité de Autoridades Competentes, coordinadamente con las autoridades de protección civil, han integrado en sus respectivos BGRI los programas de medidas elaborados por cada administración competente, garantizando la adecuada coordinación y compatibilidad entre los mismos para alcanzar los objetivos del plan y les han dotado del contenido establecido en el anexo parte A del Real Decreto 903/2010, 9 de julio. Los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del ámbito de este Real Decreto, junto con sus programas de medidas, se sometieron a consulta e información pública desde el 30 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015. Una vez completada la información con las alegaciones recibidas, estos planes han sido analizados, en reuniones del Comité de Autoridades Competentes del 2 de septiembre de 2015 en las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, del 3 de septiembre en las demarcaciones hidrográficas del Júcar y Segura y del 25 de septiembre en las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla, siendo remitidos posteriormente por los organismos de cuenca al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su aprobación por el Gobierno. Previamente a su aprobación, los BGRI han sido informados por la Comisión Nacional de Protección Civil con fecha 13 de abril de 2015, y posteriormente por el Consejo Nacional del Agua, con fecha 30 de septiembre de 2015. Del mismo modo, este Real Decreto ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente con fecha 9 de septiembre de 2015. En relación con su coordinación con el Plan Hidrológico de Cuenca, de acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, los BGRI se han redactado de forma coordinada con los planes hidrológicos, incluyendo un resumen del estado y los objetivos ambientales de cada masa de agua con riesgo potencial significativo por inundación, compatibilizando las medidas incluidas en ambos planes. En relación con su evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, todo el proceso ha sido elaborado conjuntamente, de acuerdo con el párrafo anterior, en coordinación con el Plan Hidrológico de Cuenca, formulándose la declaración ambiental estratégica de todos los planes con fecha 7 de septiembre de 2015, que ha sido tenida en cuenta en la versión final de cada uno de los planes de gestión del riesgo de inundación.
El presente Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149, 1, 13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de enero de 2016, dispongo. Artículo 1. Aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas en territorio español. 1. Según lo dispuesto en el artículo 13, 4 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se aprueban los planes de gestión del riesgo de inundación que a continuación se indican. A. Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. B. Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Segura. C. Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar. 2. El ámbito territorial de cada plan se corresponde con lo indicado en el artículo 2 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 3. La estructura de todos estos planes, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010, consiste en una memoria con 10 capítulos y, en general, 4 anexos con los siguientes títulos. Anexo primero. Caracterización de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, ARPSIS. Anexo segundo. Descripción del programa de medidas. Anexo tercero. Resumen de los procesos de información pública y consulta y sus resultados. Anexo cuarto. Listado de autoridades competentes. Artículo 2. Aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación de la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países. 1. Según lo dispuesto en el artículo 13, 4 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se aprueban los planes de gestión del riesgo de inundación que a continuación se indican. A. Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. B. Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. C. Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo. D. Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana. E. Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro. F. Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Ceuta. G. Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Melilla. 2. El ámbito territorial de cada plan se corresponde con lo indicado en el artículo 3 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 3. La estructura de todos estos planes, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010, consiste en una memoria con 10 capítulos y, en general, 5 anexos con los siguientes títulos. Anexo primero. Caracterización de las ARPSIS. Anexo segundo. Descripción del programa de medidas. Anexo tercero. Resumen de los procesos de información pública y consulta y sus resultados. Anexo cuarto. Medidas específicas de coordinación con la parte internacional de la demarcación hidrográfica. Anexo V. Listado de autoridades competentes. Disposición adicional primera. Publicidad. Dado el carácter público de los planes de gestión del riesgo de inundación, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, el contenido íntegro del plan se encuentra en la sede electrónica de los distintos organismos de cuenca y administraciones competentes, a los que se accederá desde, al menos, las del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, www.magrana.gov.es, y del Ministerio del Interior, http://www.interior.gov.es/. Asimismo, se podrán obtener copias de los extremos del mismo y acceder a su contenido en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Disposición adicional segunda.
Condiciones para la realización de actuaciones promovidas por la Administración General del Estado. Las actuaciones promovidas por la Administración General del Estado y previstas en los planes de gestión de riesgo de las respectivas demarcaciones serán sometidas, previamente a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental. En cualquier caso, estas actuaciones se supeditarán a la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea. La ejecución de las medidas previstas en el plan en ningún caso podrá superar las disponibilidades presupuestarias provenientes de fondos nacionales o comunitarios. Las medidas incluidas en este Real Decreto no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final primera. Habilitación competencial. El presente Real Decreto se dicta al amparo de la habilitación contenida en la cláusula 13 del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Eficacia. Los planes de gestión de riesgo que se aprueban serán eficaces desde el día siguiente al de la publicación del presente Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Deberán ser revisados y actualizados, incluidos los componentes previstos en el anexo parte B del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, a más tardar el 22 de diciembre de 2021, y a continuación cada 6 años. Dado en Madrid, el 15 de enero de 2016. Felipe R. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.